Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzamar Guadalupe Ríos Zagal. Soy del sexto semestre de la licenciatura de Comunicación Humana. Hoy hablaré de la intervención de la conciencia fonológica y la organización semántica. El desarrollo de la conciencia fonológica es la habilidad para el reconocimiento y el uso de los sonidos en el lenguaje hablado, siendo base principal del aprendizaje de la lectura. Esta empieza alrededor de los 3 años de edad, pues los niños sabemos que tienen una conciencia escasa porque todavía no saben como el significado o no saben como tal que esta conciencia es la capacidad de dividir las palabras o las sílabas que se adquieren. Y esta no puede ser más de los 6 años, o sea, de los 7, perdón, en adelante ya sería algún problema. Cuando el niño es capaz de alcanzar el lenguaje que ayuda a sus necesidades primarias, es por ello que comienza a los 3 años de edad. En la educación preescolar, los niños realizan actividades y juegos mediante el uso de rimas y la identificación de grupos de sílabas. En primer grado de primaria pueden sintetizar fonemas en palabras de 2 grafías y eliminan el sonido inicial de las palabras monosílabas. En lectoescritura realizan conciencias fonológicas como identificación de fonemas y manipulación de los mismos. La conciencia lingüística es la identificación de los objetos con palabras representadas y la metalingüística es la longitud de las palabras con características físicas del objeto o acción. El nivel de conciencia fonológica es la identificación de diferentes niveles en los sonidos de la lengua, ya sea así como las rimas, los fonemas y las sílabas. Estos niveles se desarrollan consecutivamente y deben de llevar un orden para seguirse a los demás, a los siguientes, pues. Bases funcionales de la conciencia fonológica. El desarrollo fonológico sobre el que después es el oído fonemático. Este es el funcionamiento de sectores secundarios. Por aquí se escucha la información y se procesa para poder, en este caso, pongamos un ejemplo en la lectura, para poder leer el mensaje escrito o dictado, por así decirlo. Y el sinestésico es el resultado del funcionamiento de sectores secundarios. La repetición audioverbal es la consecuencia del funcionamiento de áreas temporales medias. Neurodinámico, actividades profundas y factores simultáneos y sensitivos son los que permiten hacer actividades analítico-cinéticas del procesamiento. El oído fonemático es un factor sistemático que facilita la fluidez de la articulación, del articulema a otro. El oído fonemático permite diferenciar rasgos audibles de la unidad mínima sonora de la lengua o fonema. El factor sistémico es el que proporciona la información, ya sea sensorialmente, de la postura y el movimiento de los órganos articulatorios del habla. Lo que hace es facilitar la fluidez de un articulema a otro.
La retención audioverbal, perdón, funciona como memoria a corto plazo para codificar y decodificar algún mensaje. La falta de estos sistemas cuando falla uno, los demás están ahí para apoyarse y que se haga este proceso y se lleve a cabo este proceso de la escucha, por así decirlo. La metodología para adquirir una conciencia fonológica correcta se divide en 3 fases, que serán algunas actividades. La primera es el desarrollo de la conciencia léxica. Esta es la manipulación de palabras dentro del contexto de la frase. La segunda es el desarrollo de conciencia de la sílaba o de la conciencia silábica. Y el tercero es el desarrollo de la conciencia fonémica, perdón. El desarrollo de la conciencia fonológica, en esta podemos ver que existen diferentes tipos de juegos o dinámicas, en este caso actividades, que serán, bueno, que podremos ocupar como lo vemos ahí, que son los juegos onomatopéyicos o onomatopeyas, de onomatopeyas, que es el tren hace, ¿cómo hace el tren? Tic-tac, tic-tac. ¿Cómo hace el tren? Chuchu, y no sé, una campana. ¿Cómo hace la campana? Din don, din don, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en unión de segmentos silábicos, vamos a tener un dibujo, o en este caso la pizza, una rebanada de pizza y faltan algunos fonemas. Entonces, el niño tiene que eh, recordar qué fonemas van para ponerlos en las hojas. La búsqueda de láminas es como encuentra la pelota azul o encuentra el niño que está comiendo el helado, ¿no? También esto sería muy buena actividad para eso. Eh, eso, yo creo que eso sería lo de la conciencia, haz de cuenta, pues, ¿dónde está el pato? ¿Dónde está esto? O sea, el niño debe de recordar dónde está lo que se le indica y recordar qué palabra dijiste para encontrarla en la imagen. Y también el conteo, ese será también algo que se necesita o ayudaría a la conciencia y estos juegos o estas actividades tienen el objetivo de facilitar la correcta adquisición de la conciencia fonológica y así adquirir una escritura adecuada para su edad o sí, para la edad en la que el niño está. La conciencia fonológica y aprendizaje de la lectoescritura. Aprender a leer en un sistema alfabético dependerá del conocimiento metalingüístico del niño. La división de las palabras en segmentos fonológicos es necesaria para la lectura. ¿Por qué? Porque en este caso vamos leyendo lo que dice la lectura y el niño debe de imaginarse qué es lo que está leyendo. O igual no imaginarse, sino recordar qué letra tiene por o para seguir la lectura. En este caso sería María hizo no sé qué. María, María, y ya para que pueda el niño unir las palabras que tiene. Entonces, inconscientemente va segmentando las palabras que va leyendo o va escribiendo. El niño que aprende a leer tiene noción de dos hechos que son, como ya se los había dicho, el símbolo escrito que representan unidades del lenguaje y las unidades del lenguaje que son los fonemas sistemáticos. La conciencia ayuda a entender sonidos de la palabra y entender el código alfabético. Es como les decía,
uno lee la palabra o el texto que esté, y este texto va a ir o se va a meter vía auditiva y vía visual. Entonces vamos a ir codificando los fonemas, por así decirlo, irlos uniendo para poder así generar una información. Y los niños con esta habilidad comprenden más rápido la lectura, porque hay algunas personas o hay algunos niños que se les dificulta la retención de estos fonemas o de esta conciencia, ¿no? Entonces, estos niños que sí pueden hacer esto, su vocabulario, pues no importa si esté escaso, si sea escaso, o no importa si la situación económica no esté muy bien, eso no importa para que el niño pueda aprender más rápido la lectura. Teniendo esta conciencia, el niño va a poder leer más rápido. Los niños con dificultades en el aprendizaje presentan dificultades para realizar actividades con uso fonológico. Es como les decía, los niños que se les dificulta o que no se acuerdan de las palabras, al leer no pueden imaginarse y no pueden retener las palabras que ya habían dicho o los fonemas o las sílabas que ya habían dicho o que ya habían articulado. La elaboración de representaciones también es una de las actividades con dificultad. La falla en el componente fonológico, el grado de conciencia fonológica que se necesita en el aprendizaje, si no la obtuvieron cuando empezaba, como a los 3 años que ya habíamos dicho, si no la obtuvieron o tuvieron dificultades en eso, será ya más adelante para construirla o para obtenerla, será muchísimo, muy difícil, o mucho, muy difícil, obtenerla y quererla poner a donde el niño o a la edad del niño que lleva, ¿no? Que tiene. Entonces sí sería muy difícil, es por eso que desde un principio se le debe de estimular al niño, se debe de tener en cuenta qué dificultades tiene para poder apoyarlo y ver cómo poder estimular un poco esa conciencia. Y la memorización de correspondencia de las letras y las sílabas es lo mismo, o sea, no, no memorizan las palabras o las sílabas o letras que acababan de leer en algún momento. Por ejemplo, María lava. María. Entonces, la M y la A, ma. Y la R y la I, I. Pero el niño se queda en la RI, o en la última letra o la última sílaba que pudo haber dicho o que dijo. Entonces, ya para regresar, ya no tiene esa memoria, ya no tiene esa memoria para regresarse y formar la palabra que debe de decir.